estos medicamentos también son utilizados como el metoprolol y el bisoprolol en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica estable, que he mencionado ya desde el día de ayer. Estos fármacos que bloquean beta 1 y no bloquean beta 2 tienen algunas propiedades. Son más seguros en pacientes que tienen problemas de broncorestricción, como es el asma o el EPOC. Son los fármacos que cuando hay que usar beta bloqueadores son los ideales de usar en pacientes diabéticos, ya que estos bloqueadores beta 2 pueden enmascarar, ¿no es cierto?, las respuestas a la hipoglicemia. Y como les dije desde un comienzo, todos los agentes que tienen cierta selectividad es tema de dosis. Una gran parte de ellos a dosis altas pueden también bloquear beta 2, pero en la dosis recomendada por las casas farmacéuticas, pues nos aseguran que un gran porcentaje del bloqueo va a estar producido en el receptor beta 1. Dentro del grupo de beta 1 cardioselectivos, el acebutolol, que tiene esa propiedad, es un agonista parcial. Pues en este grupo sería el fármaco que es ideal para tratar pacientes con hipertensión, que además cursan con diabetes o enfermedades vasculares periféricas como enfermedad de Raynaud, los trastornos broncoconstrictivos y lamentablemente en nuestro medio no tenemos el acebutolol. El atenolol es el fármaco que sí tenemos en nuestro medio. Este es útil para tratar hipertensión. Esto vamos a ver de acá una semana o dos. Las arritmias, que deberán después, y la angina de pecho, que van a ver conmigo también. Donde el atenolol tiene un rol, dependiendo obviamente de la selección de medicamentos personales que haga cada médico. Pero dentro de las opciones está el atenolol. ¿No? También sirve para evitar las complicaciones post-infarto del miocardio. El esmolol, que es el beta bloqueador de más corta duración, solo administrado por vía intravenosa, que tiene 9 minutos de vida media, es utilizado sobre todo para revertir las taquicardias paroxísticas supraventriculares y durante los actos quirúrgicos, pues para reducir la taquicardia o hipertensión postoperatoria grave. El metoprolol lo van a estudiar también cuando hablen de insuficiencia cardíaca, porque es otro de los fármacos que ha demostrado, al igual que el carvedilol y el bisoprolol, de tener la capacidad de reducir todo el remodelamiento de la matriz miocárdica que se genera con la insuficiencia cardíaca. En nuestro medio tenemos el bisoprolol. Y el bisoprolol es una opción, además del carvedilol, que es el fármaco de elección. Se puede usar el bisoprolol para lo mismo, para disminuir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca estable. Entonces, las ventajas de usar un fármaco con cardioselectividad es que son seguros en pacientes con asma, con diabetes, con enfermedades vasculares periféricas. Es menos probable que alteremos la capacidad de ejercicio que habíamos comentado el día a día. Menos riesgo de producir hiperglicemia y de producir dislipidemias. Entonces, este mnemotécnico, que lo proponen en varios textos, ¿no? Nuevos beta bloqueadores afectando exclusivamente al miocardio, ¿no? Ya están los que tienen esa capacidad de ser beta 1 selectivos. Nuevos para el nevirol, el beta-xalol, el B del bisoprolol, ¿no? Entonces,
Las letras que utilizan coinciden con esto. Bueno, entonces no se olviden que los beta 1 selectivos, estos agentes antagonistas son preferidos para pacientes que cursan con las contraindicaciones de un bloqueo no selectivo, como la diabetes, el asma bronquial, ya les he dicho. Los usos más comunes están en el infarto agudo de miocardio y la angina de pecho, donde tenemos que reducir la demanda de oxígeno, tenemos que producir una redistribución de flujo a nivel de coronarias y que tenga alguna propiedad antiarrítmica, ¿no? O usar antiarrítmicos para que no ocurran arritmias letales, sobre todo de origen ventricular. Allá el atenolol y metoprolol son los fármacos betabloqueadores que se usan. En la hipertensión arterial primaria, pues también los betabloqueadores, especialmente los beta 1 selectivos, tienen mucho rol. En las arritmias, esto van a ver con otro docente, están dentro del grupo de los antiarrítmicos, especialmente el esmolol, y cualquier beta bloqueador que en su momento sea necesario, dependiendo del tipo de arritmia que se va a tratar. En la insuficiencia cardíaca, el fármaco de elección es el carvedilol. Se puede usar el bisoprolol que tenemos en nuestro medio y el nebivolol, que es de tercera generación. En el hipertiroidismo, en la que existe una taquicardia muy importante y toda una excitación simpática, además con temblores, ansiedad. El propranolol es un fármaco que funciona muy bien porque además penetra el sistema nervioso central y puede ser ansiolítico y tener algunas propiedades que sean útiles para el paciente, además de reducir la frecuencia cardíaca, ¿no? También se puede usar el atenolol y los betabloqueadores se ha visto también que pueden reducir la producción de T3-T4 desde el tiroides. En la profilaxis de la migraña, el propranolol ha sido utilizado de tiempo y en algunos casos es muy útil. Pacientes que no responden a tratamientos comunes o de primera línea para la migraña, para la profilaxis, pues el propranolol es y puede ser un fármaco importante. En el tratamiento del glaucoma, el timolol, que disminuye la producción del humor acuoso, pues sí, es beneficioso también. En el temblor esencial y estos movimientos acatísicos que son voluntarios, ¿no? Cuando hay pánico, ansiedad en la que se acompañan obviamente temblor y taquicardia y demás, el propranolol también es un fármaco que se puede utilizar. En gastroenterología, quizás, no, esto no van a ver con el doctor Peralta, pero cuando existen estos pacientes cirróticos con varices esofágicas, como se puede ver en este gráfico, la posibilidad de una hemorragia exsanguinante es enorme. Entonces, la profilaxis, para reducir esas hemorragias, se puede hacer con propranolol. Obviamente que hay otras técnicas endoscópicas y demás que se pueden utilizar, pero en cuanto a medicamentos, en este grupo el propranolol es útil porque disminuye la presión portal. Bien, y finalmente están los fármacos de tercera generación. Estos fármacos, además de bloquear los receptores beta, bloquean los receptores alfa. Y son, pues, obviamente, ya se pueden imaginar, hemos hablado de los receptores alfa, 1A sobre todo. Digo, los B y D, que son los que están en los vasos sanguíneos, son útiles para tratar la hipertensión arterial, más los beneficios que da el bloqueo beta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los dos que hacen el bloqueo alfa son el labetalol, el carvedilol, de este grupo. Entonces son útiles para tratar hipertensión arterial, por ejemplo, en el embarazo con el labetalol. Las emergencias hipertensivas con el labetalol, para evitar daño de órganos no terminales.
En las crisis hipertensivas lo más urgente es evitar que los vasos sanguíneos no se rompan y se produzcan accidentes cerebrovasculares hemorrágicos que van a complicar obviamente el pronóstico del paciente. El carvedilol, además de ser un bloqueador beta y alfa, se le han descrito propiedades antioxidantes. Disminuye la producción de radicales libres, el engrosamiento de las paredes de los vasos también es reducida, y como todos aquellos que bloquean al receptor alfa-1 en sus subtipos B y D, el efecto adverso más probable es la hipotensión ortostática o el efecto de la primera dosis, que se llama, que ya les he indicado incluso cómo se la maneja, ¿verdad? ¿Cómo se puede evitar que esto suceda? Estos agentes bloqueadores de tercera generación pueden ser cardioselectivos y no selectivos, ¿no? Y que produzcan vasodilatación por algún otro mecanismo. Los cardioselectivos, estos que bloquean el receptor beta-1, bloquean también alfa-1. Y dentro de estos está el carvedilol, que es uno de los que en la actualidad, les he dicho, se utilizan mucho para temas de insuficiencia cardíaca e hipertensión, cuando se elige un fármaco sin otras patologías que condicionen la selección. El carvedilol, les he dicho que tiene propiedades antioxidantes, además antiinflamatorias, y bloquea la oxidación de lípidos de baja densidad. El labetalol, el bevendalol y el bucindolol también son de acción bloqueadora alfa-1. Estos otros fármacos, vean ustedes, bueno, dentro de este grupo hay agentes muy especiales, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado ya del carvedilol en sus acciones en los receptores, pero también bloquea los canales de calcio. Otra función que tiene que ver con la vasodilatación, con la relajación del músculo liso, ¿no? Un fármaco que es agonista de los receptores beta-2, pero bloquea el receptor beta-1, es el bopindolol. Cosa sumamente interesante, porque puedes bloquear, este fármaco te bloquea el beta-1, pero te produce efectos agonistas en beta-2. O sea, que puedes usar en diabéticos, en asmáticos, en pacientes que tienen enfermedad vascular periférica, etc. Otros fármacos, además de ser beta bloqueadores, incrementan la liberación de óxido nítrico. Aquí tenemos el nebivolol, que es uno de los más importantes y beta-1 más selectivos que hay, y además con propiedades antioxidantes también. Y el nipradidol, ¿no? Y finalmente el tilisolol, que es un beta bloqueador con actividad de apertura de canales de potasio, que tiene sus implicaciones en muchos órganos. En este gráfico, ustedes lo que van a hacer es leer cuando tengan que estudiar. Lo importante de esto es ver qué otras acciones tienen estos fármacos de tercera generación, que no sea el bloqueo beta, ¿verdad? Entonces tenemos los que producen más óxido nítrico, los que te producen agonismo del receptor beta-2, que hace un momento les decía que era el bopindolol, pues hay más. Los antagonistas alfa, que donde los más importantes son estos dos, el carvedilol y el labetalol, que hemos mencionado, el bloqueo de canales de calcio, de potasio y que tengan actividad antioxidante. Entonces, vean, estas propiedades se suman al bloqueo beta y dan ciertas indicaciones específicas a estos fármacos en determinados pacientes. Estos fármacos de tercera generación que tienen efectos extras, si quieren llamarlos así. Algunos de ellos hemos dicho que son agonistas parciales, que tienen una actividad simpático-mimética.
Y dentro de estos están los mencionados acá. Vean, que he mencionado ya con anterioridad el acetolol, el pindolol, que es el que mayor efecto simpático mimético tiene, el abetalol, el ceriprolol, todos estos tienen esta característica, y lo que va a hacer es que van a causar menos bradicardia que cuando usamos un agente que es antagonista neto. Estos son agonistas parciales y estarían contraindicados, pues, en la profilaxis de la migraña y en el infarto miocardio. Y los beta bloqueadores, que además tienen capacidades de bloquear canales de sodio, tienen un efecto anestésico local o estabilizante de la membrana que previene la despolarización. Habíamos mencionado en el primer grupo al propanolol, que cuando entra al sistema nervioso central, pues por estas características tiene una serie de efectos a nivel del sistema nervioso central, como la depresión, etcétera, que son parte de esta actividad, ¿no? El carvedilol y el propanolol además bloquean canales de sodio. Esto da un poco de reducción en la conducción de ciertos estímulos. El betoxalol tiene un efecto mínimo de bloqueo en los canales de sodio y estarían contraindicados en el glaucoma como agentes tópicos, ¿no? Excepto el betoxalol, que es el que se utiliza. Entonces, no olvidemos que además de un bloqueo beta, tenemos bloqueo alfa, liberación de óxido nítrico, bloqueo de los canales de potasio, de calcio, y algunos de ellos se comportan como agonistas beta 2. El panorama de todos ellos, de todos los grupos de primera, segunda y tercera generación en cuanto a las vías de eliminación, para tomar en cuenta cuando estamos frente a pacientes que requieren cierto tipo de atención por fallas hepáticas o renales. En este gráfico ustedes van a encontrar información sobre qué fármacos tienen casi un 100% de eliminación por vía hepática y cuáles por vía renal. Y algunos de ellos que oscilan por ahí, ¿no?, en punto medio, digamos, el ceriprolol y el bisoprolol, que se eliminan la mitad por un lado y la mitad por el otro. Pero, por ejemplo, el propranolol, el abetalol, el metoprolol, son fármacos que básicamente se eliminan por hígado. Estos fármacos podemos usar en pacientes con falla renal, porque no vamos a depender de la función renal para su eliminación. Mientras que, por otro lado, en pacientes con falla hepática, podríamos utilizar el atenolol, el nadolol, satolol, carvedilol, ¿no? En nuestro medio tenemos el atenolol. Y ahí tienen deptimolol, de todo eso. Bueno, para que tengan un panorama, más o menos, estas preguntas también entran en exámenes nuestros y de todas partes del mundo, ¿no? Que mencionen por lo menos uno de los que tenemos en el medio que se elimine solo por vía hepática o por vía renal. Entonces, los antagonistas de los receptores beta, en cuanto a su fármaco, entre sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, podríamos decir, a ver, los no selectivos de tercera generación, por ejemplo, como el abetalol y el carvedilol, estos fármacos tienen no son cardioselectivos, ¿no? Hemos dicho que no son. Tienen una actividad agonista beta 2, sí, el abetalol. No son lipofílicos, no entran al sistema nervioso central, y sí bloquean el canal alfa 1, el receptor alfa 1, perdón. Entre sus propiedades, el abetalol, por ejemplo, tiene un 90% de biodisponibilidad y hay que darlo con los alimentos. El atenolol tiene un 50%. Sus vidas medias del abetalol es hasta 4 horas, del carvedilol 10 horas.
Y esto van a ver ustedes cómo influye pues, en la frecuencia de dosificación. Cuando sea necesario, en este momento no es importante que esto aprenda. El abetalol disminuye además la recaptación de noradrenalina y es un agonista beta 2. El carvedilol es antioxidante, bloquea los canales de calcio y es un hipolipemiante, ¿no? Te disminuye el colesterol. Los beta 1 selectivos, como el celiprolol, el nebivolol, estos son bloqueadores de tercera generación que tienen selectividad por beta 1. Entonces sí tienen cardioselectividad, no entran al sistema nervioso central. El celiprolol tiene propiedades de ser agonista en el receptor beta 2 y producen óxido nítrico y no bloquean al receptor alfa 1. La distribución, por lo general, es bastante buena. El carvedilol se une casi 90% a las proteínas. No atraviesan la barrera placentaria, muchos de ellos, y algunos en un 50% podrían estar presentes en el feto. El metabolismo es hepático y la eliminación puede ser hepático-renal. No, el atenolol solo lo hace por vía urinaria. Se ha mostrado un gráfico que explica esto. Bien, entonces las indicaciones de este grupo de beta bloqueadores está orientado hacia la enfermedad arterial coronaria, angina de pecho, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva, que sigue siendo motivo de controversia, ¿no? Ustedes van a encontrar algunos autores y libros que no están muy de acuerdo con que los resultados sean muy buenos con la incorporación de beta-bloqueadores, pero la medicina basada en evidencias, especialmente si consultan Dynamed, van a encontrar una serie de trabajos y de estudios en gran escala que demuestran que los beta-bloqueadores hacen la diferencia en cuanto a sobrevivencia y calidad de vida con los individuos que no consumen beta-bloqueadores. El carvedilol disminuye la mortalidad, está definitivamente demostrado. Y esto porque es capaz de revertir todo lo que se ha generado en la remodelación de la matriz celular en el miocardio, ¿no? Inhibiendo los radicales libres, es decir, altera la mitogénesis, disminuye la fibrosis, da más elasticidad, fuerza contráctil, es decir, se recuperan muchas funciones perdidas en las cardiomiopatías. Entonces, estos fármacos se usan también en la infarto agudo de miocardio, en la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca, en la preeclampsia, el labetalol, en las emergencias hipertensivas, igual el labetalol. Cuando existe disección aórtica, el labetalol puede detener el proceso hasta después, hasta darle el chance al paciente a ser corregido quirúrgicamente. Y en el feocromocitoma también se puede utilizar el labetalol. Esto solo para que a los que les gustan mnemotécnicos, la cardióloga propinatiza. Entonces, estos son los fármacos no cardioselectivos. Los que son antiarrítmicos de la clase 2 en la clasificación de antiarrítmicos es prometáneo. Y aquí están todos los que se usan como antiarrítmicos. El esmolol es el que tiene la vida media más corta, small o, el más pequeño de todos. Y Paco para aquellos que tienen actividad
intrínseca simpático-mimética, que serían, todos estos son agonistas parciales. Entonces, en resumen, los antagonistas de los bloqueadores beta 1, a nivel cardíaco, menor frecuencia cardíaca, menor volumen sistólico, menor gasto cardíaco y menos liberación de renina. El bloqueo beta 2 puede precipitar broncoespasmos, vasoespasmos, puede reducir la producción de humor acuoso y tener efectos metabólicos, bloqueando la glucogenólisis, la gluconeogénesis y alterando el perfil lipídico. Y para terminar el tema, he hecho un listado de todo lo que he mencionado que son fármacos de elección. Por ejemplo, para los pacientes que tienen déficit de atención con hiperquinesia, el metilfenidato. Para los mismos pacientes que tengan además el síndrome de Tourette, la atomoxetina. Para la disección aórtica, hemos ya mencionado en este momento betabloqueantes como la beta-2. Para la profilaxis de la migraña, betabloqueantes no selectivos como el propranolol. Para la hiperplasia prostática benigna, la tamsulosina. Para pacientes con hiperplasia prostática más hipertensión, la terazocina, la doxazocina en nuestro medio. El asma inestable, la epinefrina. La reacción al queso, la fentolamina. La hipertensión por abstinencia de clonidina, fentolamina. Para la hipertensión intraoperatoria por feocromocitoma, fentolamina. Para pacientes con insuficiencia cardíaca con oliguria, la dopamina. Ahora ya no es solo aprender de memoria enfermedades y fármacos de elección, sino ya saben por qué. Hemos hablado del mecanismo de acción, qué es lo que producen, por qué al bloquear los receptores adrenérgicos, estos fármacos nos permiten controlar o manejar o detener la progresión de ciertas patologías. En alteraciones como estos movimientos anómalos, como la enfermedad de Huntington, la tetrabenazina, la hipotensión en el embarazo, la efedrina, la hipotensión con agentes anestésicos, la efedrina, en la narcolepsia, el modafinilo, en la enfermedad de los trabajadores por turnos, el modafinilo, la somnolencia en la apnea obstructiva del sueño, el modafinilo, en la picadura del escorpión, la prazosina, en el shock cardiogénico, la dopamina, para hacer ecografías de esfuerzo, la dobutamina, la incontinencia de esfuerzo urinario, la duloxetina, el shock anafiláctico, la adrenalina, en el shock cardiogénico, la norepinefrina o la dopamina, en el shock séptico, la norepinefrina, en el shock vasodilatador, la norepinefrina, y finalmente todas las extrasístoles ventriculares sintomáticas, los betabloqueadores. Bueno, con esto hemos terminado el tema de farmacología del sistema nervioso simpático. Mañana voy a empezar con farmacología clínica, haciendo una introducción sobre lo que va a significar el módulo. Lo que yo voy a empezar a hablar mañana también van a ser sobre los diuréticos, que es parte del tema que me toca, para que la próxima semana continuemos con diuréticos, angina de pecho, infarto. ¿Ya? Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Cuídense.